Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. Que esto es así, que esto es asá. Mejor le preguntamos a los que saben. Entrevista. Bueno, las precisiones vienen desde el mismísimo gobierno, ya que estableció en el boletín oficial ajuste de luz, ajuste de gas, lo mismo con el impuesto al combustible, y YPF aumenta la nafta en un 3,5%. 1 de julio, anuncios lamentablemente que tenemos que darte al respecto. Mayor presión en concreto para no solo para las áreas de producción en nuestro país, sino para las familias y para aquel que tiene el bolsillo bien flaco. Pero nos vamos a meter en particular con el tema de gas y con ese casi 43-44% de argentinos que necesitan una garrafa para calefaccionarse. Lo tengo a Pedro Busetti en línea, es presidente de DEUCO, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Aquí, Pedro, lo saluda Pablo Martínez desde Radio Aijuna para Cruce, la cadena conurbana de comunicación y cultura. Buen día. Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Te agradezco, como siempre, Pedro, los minutos de charla. Podemos vamos a historiar un poco cómo está la situación respecto al acceso a las garrafas y también qué decisiones tomó el gobierno para que estemos pensando que una garrafa hoy hasta puede llegar hasta 25 lucas, si no me equivoco. Así es. Bueno, el gobierno en este plan de reducir gastos, según el gobierno, ¿no? Esto no es un gasto, esto es un subsidio, un derecho a un servicio esencial como es el gas licuado de petróleo cuando no se tiene gas natural. Recordemos, en 1992 se privatizaron los servicios de gas natural en las 3 etapas: producción, transporte y distribución, con la promesa de que en menos de 10 años todos los argentinos íbamos a tener gas natural. Bueno, pasaron 33 años. Las distribuidoras están a punto de renovar sus licencias de concesión y, sin embargo, la mayoría de las jurisdicciones en Argentina no tienen gas natural. De hecho, hay 4.800.000 hogares en Argentina, de las 24 provincias, que no tienen gas natural y obviamente tienen que o utilizar energía eléctrica para cocinar, para calefaccionarse, o en su defecto gas licuado de petróleo. Se había constituido un fondo fiduciario para sostener el programa Hogar. El programa Hogar es un subsidio que se le estaba entregando a 2.100.000 usuarios de gas licuado de petróleo para la compra de la garrafa. Esto tenía, hasta el año 2023, un presupuesto de 74.823 millones de pesos. Bueno, este fondo, creado por ley, fue disuelto por un decreto de necesidad y urgencia. Aclaremos, decreto de necesidad y urgencia 415, que deberá ser revisado por el Congreso de la Nación, para lo cual nosotros le decimos a los diputados y senadores que tienen que anular este decreto 415 porque afecta a millones de hogares argentinos. Como dijimos, más de 2 millones de usuarios recibían un subsidio que, aunque el gobierno nacional dice en el decreto que el subsidio va a permanecer, ya tenemos los primeros resultados de esa disolución. En primer lugar, la garrafa, que tiene un precio regulado por el gobierno nacional de 10.500 pesos, la garrafa de 10 kilos, hoy lo menos que se paga es, yéndola a retirar en el depósito, 17.000. Y cuando la garrafa se recibe en el domicilio del usuario, cosa que es lo más razonable, que no es
un elemento que se pueda trasladar fácilmente, ese costo trepa a 21 o 22.000 pesos. Por lo tanto, el aumento ha sido más que significativo a partir de esta medida que toma el gobierno. Y pese a que el gobierno nacional dice que va a seguir vigente el programa Hogar, la experiencia que hemos tenido nosotros en reuniones con jubilados y usuarios que perciben este beneficio es que este mes y el mes anterior ese subsidio no se cobró. Uh-huh. Y por otra parte, para cerrar, digamos, la primera parte de esta conversación, ese subsidio sigue siendo en todo el país de 1.744 pesos, cuando la garrafa, como decimos, cuesta por lo menos 17.000 o 21 o 22.000 pesos. El gobierno nacional disuelve el fondo, no paga el subsidio y el valor del subsidio sigue siendo igual que a finales del año 2023. Lo congeló, Pedro. Quedó congelado el subsidio y el aumento de la garrafa está casi en 280% de los números que hicieron. Sí, bueno, a ver, desde el momento en que asumió el gobierno nacional, que la garrafa tenía un costo de 2.750 pesos, a lo que vale hoy, el aumento es más del 700%. Uh-huh. El aumento del precio real, no del que fijó el gobierno de 10.500 pesos, que como estamos diciendo, uh-huh, no se encuentra en ningún lado. Y más ahora que el gobierno disolvió el fondo, prácticamente a partir de ahí se dispara el aumento de la garrafa, sumado a que, como las temperaturas son muy frías, siempre hay un grado de especulación, uh-huh, en fraccionadores, distribuidores. Y como no está más regulado, porque además el gobierno dejó de regular, bueno, evidentemente hoy esos 2.100.000 usuarios están desprovistos de todo resguardo legal y son afectados por este aumento extraordinario de un bien que debiera ser de fácil acceso para los usuarios que, además de no tener gas, están en situaciones de vulnerabilidad económica, ¿no? Uh-huh. Pedro, ¿hay algún número relacionado con el consumo de garrafas por familia? Uno entiende que depende también de la cantidad de artefactos en donde tenés para usar garrafa, pero ¿hay un promedio? ¿Estamos hablando de 2-3 garrafas por mes? ¿Cuánto? Una garrafa, usándola, a ver, la garrafa se puede usar para cocinar con, uh-huh, una o para calefaccionar con una pantalla. Uh-huh. Tiene una duración aproximada de entre 7 y 10 días. Si además una familia tiene 2 garrafas, una para cocinar y una para calefaccionarse, eso dura entre 7 y 10 días, con lo cual el consumo de una familia está entre 3 y 4 garrafas, claro, mensuales. Uh-huh. Depende de cómo se utilice. Uh-huh, está claro. Primer paso, Pedro, es voltear el DNU. Totalmente. Bueno, eso es, este gobierno disolvió varios fondos fiduciarios que fueron creados por ley. Uh-huh. Recordemos, el plan Procrear fue creado por ley, el gobierno lo disolvió, con lo cual perjudicó a 160 familias que tenían la vivienda adjudicada, y la ministra de Seguridad se las otorgó a elementos de la Policía Federal o Gendarmería. Pero además afecta la continuidad de este programa Procrear, afecta la posibilidad de que miles de familias puedan tener una vivienda propia. Bueno, se eliminó este fondo, se elimina este fondo de la garrafa, y hay un riesgo de que avancen con la disolución o la reforma del fondo fiduciario de zonas frías, uh-huh, que financiamos los usuarios que tenemos gas natural,
el Estado no es el que aporta los fondos, porque quieren eliminar aquellas zonas que fueron incorporadas en el año 2021, zonas como por ejemplo General Pueyrredón, particularmente la ciudad de Mar del Plata, que tiene bajísimas temperaturas, tan bajas como en la Patagonia, y que, de acuerdo a la decisión del ministro de Economía, serían eliminados de este beneficio de un descuento en la factura del 50%. Este es otro riesgo que estamos corriendo ahora con este fondo fiduciario de los consumos de hogares de la zona patagónica y de las otras zonas denominadas frías de distintas jurisdicciones que fueron incluidas en el año 2021. Pedro, como siempre, muy claro, dejamos la posibilidad de seguir charlando y atentos con este recorrido. Yo estuve viendo que al menos para este miércoles que se van a tratar varios DNU, parte de la oposición ha hecho 2 llamados a Cámara de Diputados, no está el DNU 415, pero bueno, vamos a estar atentos también allí y imagino yo también se estará presionando para que sea tratado, ¿no? Te agrego un elemento más que me parece que es muy importante de que tomemos conciencia. Ayer un fallo de una jueza de Estados Unidos obliga a YPF a entregar el 51% de sus acciones de la principal empresa energética que es YPF. Hoy se constituye YPF en una productora de divisas para el país generadas en el último año de más de 5.000 millones de dólares. Es imprescindible que Argentina presente la apelación a ese fallo y en este sentido es lamentable el tuit que ayer escribió el presidente de la Nación, no hablando de que Argentina va a apelar, sino responsabilizando al gobernador de la provincia de Buenos Aires de aquella medida que no se tomó en forma aislada, ni siquiera mediante un decreto de necesidad y urgencia, sino que fue una ley aprobada por el Congreso Nacional de expropiación de lo que era Repsol y que volviera a manos argentinas y fuera nuevamente de YPF, que es lo que hoy es el sostén económico del programa del gobierno actual. Con lo cual, el gobierno debiera apelar rápidamente, defender a esa empresa nacional que es la que de alguna manera le está sosteniendo el plan económico. Está clarísimo, tema que es de los más importantes para la jornada y esperando también que ya ha hecho llamado a conferencia de prensa 18 horas hoy el gobernador para aportarle algunos datos, ya que era ministro de Economía en su momento, en aquel año 2012, ¿no? Le dejo un abrazo, Pedro, como siempre. Igualmente, muchas gracias. Pedro Busetti, presidente de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores, bueno, poniendo en el final el tilde, si vos querés, quizás en la noticia más preocupante de la jornada, la referencia que venimos haciendo al pedido de que prácticamente se entregue la empresa YPF el 51% de sus acciones, lo que pasaría a un control privado en concreto. Última canción y nos vamos, ¿eh? Sí, entra, dale. Suscríbete al canal de YouTube de Radio Aijuna y activa la campanita para no perderte de nada.